Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à entrevista aqui do canal da Santos Mil Grau, uma entrevista especialíssima. Antes da gente começar a trocar uma ideia com o nosso convidado, peço para que você se inscreva aqui no canal da Santos Mil Grau, se você é novo por aqui. Já deixa o like adiantado, porque assim o algoritmo do YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre falando sobre o Santos. E vamos para a nossa entrevista. O nosso convidado, ele é ex-treinador do Santos, teve uma passagem pelo Peixe em 2022, na gestão Andrés Rueda. Ele foi multicampeão no Equador e acabou de ser campeão no clube universitário, lá no Peru. Estou falando do treinador Fabian Bustos. Fábio, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar meu convite. Tudo bem? Todo bem, é um prazer escucharte, Manuel, e nada, acá estamos para falar. Bueno, bom, você entende bem o português, certo? Entiendo bien, falo pouco. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns, né? Porque você acabou de ganhar o campeonato peruano com o Universitário. Se eu não me engano, vocês ganharam o Apertura e o Clausura. Então, eu queria Sí, saber como é que foi essa temporada para você aí no Universitário e parabéns pelo título. muito obrigado. Bueno, es un año muy difícil porque Universitario de Perú cumplía 100 años de vida y era obligatoriamente ser campeón del anual. Me tocó asumir el 30 de diciembre del año 23. Pudimos ganar el torneo Apertura de punta a punta, ganando todos los juegos de local. Después en el Clausura volvimos a campeonar, ganamos el torneo Clausura y eso nos da como ganador anual porque no había final. Si hubiera habido otro campeón, no había final. Batimos récord es la primera vez en los 100 años que el club gana todo su juego de local. Todo juego, 17 juegos, ganó los 17, ganamos los 17. Y bueno, y fue el año con menos goles le hicieron a Universitario en toda su historia, en el fútbol peruano. Incrível, parabéns. E, bom, com esse título, o Universitário agora vai para a Libertadores, né? Quero saber o que você planeja, o que você e a diretoria do Universitário planejam para a Libertadores. A gente sabe que, em comparação com o futebol brasileiro, argentino, o futebol peruano é um futebol de menos investimento, mas eu quero saber se você está confiante para essa Libertadores, quais os objetivos para o ano que vem. Objetivo el año que viene ganar el tricampeonato, porque el club viene ganando los últimos 2 torneos. Y en Copa Libertadores es muy difícil competir con el poderío brasilero por la cantidad de buenos jugadores, con el fútbol argentino, pero queremos hacer una Copa, intentar pasar a octavos y después se verá. Para mí, para mi cuerpo técnico, para mi comando técnico, va a ser la 8ª Copa Libertadores que dirijo consecutiva. Suena poco para muchos, pero es muy importante para nosotros. El fútbol peruano en Copa Libertadores no compite bien hace muchos años. E você já tem uma certa experiência na Libertadores, inclusive levou o Barcelona do Equador às semifinais da Libertadores. E o futebol do Equador, em comparação ao brasileiro e ao argentino, também é um futebol que é considerado menos competitivo e você conseguiu levar o Barcelona até as semifinais, inclusive fazendo 2 grandes jogos contra o Flamengo. Eu lembro desses jogos e eu lembro que você também ganhou do Santos 2 vezes na fase de grupos daquela Libertadores. O quão desafiador foi levar aquele time até as semifinais? Ese time, nosotros temporada 2020 ganamos el torneo ecuatoriano. En la fase de grupo tocó Boca, Santos y The Strongest de La Paz. Ganamos los 2 juegos a Santos, ganamos en la Villa Belmiro, ganamos en nuestra cancha. Con Boca empatamos en la Bombonera y ganamos en casa. Con los bolivianos perdimos en la altura de La Paz y ganamos en casa. Ahí el primer cruce en octavo tocó Vélez Sarsfield, eliminamos Vélez Sarsfield de Argentina. Luego tocó Fluminense
Fluminense con la base que a los 2 años fue campeón de Libertadores, porque estaban muchos de los jugadores, Ganso, Manuel, bueno, muchos. Pasamos a Fluminense y nos tocó Flamengo. Nosotros no pudimos reforzar ningún jugador y Flamengo me acuerdo que trajo a Andreas Pereira, a David Luiz, a muchos jugadores, más el plantel que tenía. Pero competimos, hicimos 2 buenos jogos. No tuvimos suerte de convertir gol, pero hicimos partidos parejos. Flamengo muy superior, ¿no? Muy superior Flamengo en cantidad de buenos jugadores, en plantel, en presupuesto. Claro. Fábio, começando a falar sobre o Santos agora, essa entrevista quase aconteceu há um tempo atrás, a gente já vem conversando há um tempo, acabou não acontecendo por causa de alguns problemas que existiam com o Santos, mas hoje você pode dizer que está tudo resolvido entre você e o Santos, não existe mais nenhum problema na justiça, certo? Certo, ningún problema más. Todo lo que pasó fue provocado por Santos, porque de mi parte siempre quise haber llegado a un arreglo desde el primer momento. Y bueno, acá estoy para contar la verdad o mi verdad de lo que pasó. Claro. Perfeitamente. Bom, para começar, você como ex-treinador do Santos, como alguém que viveu o dia a dia do clube internamente, como você acompanhou o rebaixamento do Santos, tendo sido treinador do clube, tendo visto o quanto a torcida é apaixonada pelo clube, é um clube que nunca havia sido rebaixado. Como é que você viu esse rebaixamento do Santos? E te surpreendeu ver o rebaixamento? Ou você acha que aquilo foi consequência de problemas que já existiam? Yo voy a hablar de mi experiencia, de haber estado ahí. La gente de Santos es impresionante. Jugar en la Vila Belmiro es único lo que se siente. Si tú recuerdas, nosotros ganamos los primeros 7 jogos de local 7 jogos. en la Vila Belmiro, y el 8º jogo nos mandan a jugar a Barueri contra Ceará, y bueno, se empató el jogo. Pero teve um gol mal anulado en la do Vila es Batistão. distinto. ¿Cómo? Aquele jogo contra o Ceará, a gente foi prejudicado pelo VAR. Teve um gol anulado. Claro, un gol anulado por el VAR de Batistão. Un gol legítimo anulado. Por causa de um lance no meio campo. Exacto. Era nuestro 8º triunfo consecutivo de local. Las otras 7 en la Vila Belmiro y ese era en Barueri, creo que fue. A ver, yo creo que lo que pasó en Santos es el desenlace de lo que yo viví y que estaba viendo que iba a pasar. Porque cuando yo llego a Santos el año 22, con mucha ilusión, iba primero en Ecuador, estaba jugando Copa Libertadores para Barcelona, voy a Santos con una ilusión de hacer un buen trabajo en un club enorme, el club de los más grandes del mundo, y todo lo que me dijeron, presidente, sobre refuerzos, nunca vinieron refuerzos del nivel que necesitaba Santos, nunca vino. Yo no soy de protestar, no soy de reclamar, pero sí de decirle. En un momento yo le falé al presidente que no lo iba a alcanzar. Con la triple competencia de jugar 3 torneos, no había plantel, había mucha cantidad de jugadores, pero no había plantel para competir a ese nivel. Y no me sorprende lo que pasó en la temporada 23, que cambió varios entrenadores y terminó devaciando. En mi gestión, nunca bajamos mitad de tabla. Siempre tuvimos en el Brasileirado, yo me fui estando 9ª posición, 8ª posición, no recuerdo bien, 9ª, pero con un plantel limitado, que yo le falaba al presidente que había que reforzar el plantel. Y en un momento iba a venir Sobral, iban a venir jugadores que me habían dicho que iban a venir, nunca vinieron. Y ahí yo siento que Santos hacía bien las cosas administrativamente, bien los pagos a la gente, a algunos y a otros no, porque pagaban a algunos y a otros no en premios, porque había jugadores, o Batistao vino un día y me dice, profe, a mí me deben 5 contratos de imagen, 5 meses de contrato de imagen. ¿Por qué? Porque él no jugaba. Cuando yo llegué, Batistao no jugaba. Batistao se empezó a recuperar, empezó a jugar, empezó a hacer goles, después se vendió a la Almería. Pero
no estaban las condiciones. El presidente administraba, pagaba, sabía de manejo administrativo, pero no sabía de fútbol. No sabía de fútbol, no entendía lo que es ser un equipo. Y yo varias veces, cuando arranca el Brasileirado en el año 22, en el 22, las primeros 3 jogos, nosotros 3, 4 jogos íbamos primero, Santos primero. Y yo le falaba que había que reforzar, porque yo miraba los otros times que tenían un montón de buenos jugadores, y nosotros teníamos 2 o 3 buenos jugadores y después jugadores normales. Y no íbamos a sostener. Empezó Copa Sudamericana, estaba la Copa de Brasil, que pasamos alguna fase y perdimos muy mal con Corinthians. Todo eso, pero con un equipo más limitado que todos los demás que tenían. Entonces, el vaciamiento de Santos fue el desenlace de muchas malas decisiones para él sobre futbolística. El presidente en un momento, bueno, no dejaba trabajar a la Secretaría Técnica o a director, estaba Edu Bracena con su gente muy bien trabajando, intentando estar en todos los detalles, y el presidente hacía otra cosa por atrás. Bom, a gente vai falar sobre... Eu preparei um roteiro, uma pauta aqui, e eu quero passar por todas as competições que você disputou com o Santos. Okay. Antes de falar das competições, eu quero falar sobre a sua chegada. Como é que você se torna o treinador do Santos? Eu li que você foi oferecido, mas foi quem? Foi o Santos que procurou você? Foi algum empresário que te ofereceu ao Santos? E quando você chega no Santos, que tipo de conversa inicial você teve com o presidente Andrés Rueda? Pelo que ele te falou, você achava que você encontraria que tipo de time? E para botar mais uma pergunta, você olhando para o elenco do Santos, antes de assumir o Santos, o que você via? Você via potencial para competir a nível do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil? Bueno, a mí me llega la propuesta, me llama de Santos a mi agencia de representación, viene la propuesta, falamos, una conversación virtual con presidente Rueda, me dijo cosas que después cuando fuimos a firmar no estaban, porque había una cláusula de salida por si mi rendimiento no era bueno o por si el club o si yo quería irme a otro lado. Esa cláusula cuando llegué no estaba en el contrato. Ahí firmamos porque yo ya había tomado la decisión de ir a Santos. Firmamos porque había tomado la decisión de ir a Santos. Yo conocía al Timi porque lo había enfrentado el año anterior en Copa Libertadores. Había enfrentado a Santos y conocía a la base, no a todos, pero a muchos. Y el tema era que íbamos a reforzar con 4 jugadores de nivel, 4 jugadores de nivel para el fútbol brasilero. Nunca llegaron los 4 jugadores para el fútbol de nivel, llegaron 4 jugadores a lo mejor, pero no 4 jugadores con el nivel que necesitaba el time. ¿Qué parte otra de la pregunta me dijiste? ¿Qué expectativa tenía? Llegué, cuando me bajé del avión, Santos estaba en el Paulistao, estaba descendiendo. Cuando yo llego a Santos, a Sao Paulo y de ahí a Santos, pierden un partido de local o empatan un partido de local por el Paulistao y quedaban 3 jogos, 2 de visitante y 1 de local. Uno era Palmeiras, otro creo que era Ferroviario, no me recuerdo, y 1 en casa. Y había que sacar mínimo 4 puntos. Sacamos los 4 puntos y salvamos el descenso. Pero era jugar con Palmeiras en el Allianz Parque, en Sao Paulo, sí, de visitante. Es muy difícil, perdimos 1-0, patamos afuera y ganamos en casa. Terminó en Copa, y bueno, después está Copa do Brasil, Sudamericana, Brasileirado. Sim. Tá, então vamos falar sobre esse Paulista, porque assim, você chega no Santos depois do Santos perder para o São Paulo e empatar com o Novo Horizontino na Vila Belmiro. É um empate em 2-2. O Novo Horizontino era o último colocado do Paulista e eu vi aquele jogo como um jogo muito fácil, que a gente ia ganhar, mas a gente empatou. Eu fiquei sem acreditar. E esse resultado colocou o Santos entre os últimos colocados do Paulista, entre um dos últimos, muito perto do rebaixamento.
e você Exacto. chega faltando 3 rodadas para terminar o Paulista. Então você já chega no Santos tendo que apagar um incêndio, uma situação Exacto. muito perigosa. Ruin. Você tinha algum receio de que o time fosse rebaixado no Paulista? Ou você acreditava que conseguiria reverter aquela situação? No, yo acreditaba que iba a levantar la situación. Yo acreditaba también que ese partido no lo iba a no lo iba a perder, no lo iba a empatar, lo iba a ganar. Que Sim. nosotros cuando llegamos, lo primero que hice, miramos, preguntamos información del juego y había sido empatado en casa, en la Vila Belmiro. Ahí sabíamos que el Fictur era difícil, eran 3 jogos y había que Palmeira, que era muy, pero muy difícil. Palmeira venía de ser campeón de todo. Y los otros 2, había que sumar 4 puntos para no depender de nadie, porque si sacábamos menos puntos, podíamos depender de otros jogos. Y además, eran 3 partidos seguidos, no sé si recuerdas, o 4 partidos seguidos de visitantes, Palmeira, Ferroviaria, 2 por Copa do Brasil, creo, y entonces no teníamos la chance, solamente el último jogo del Paulistao era en casa. ¿Te acuerdas? Exatamente. Eu inclusive, para fazer essa entrevista, eu revisitei as matérias, os jogos, e quando você chega, você faz 4 jogos em 10 dias. O primeiro jogo que você faz é contra o Fluminense do Piauí, pela Copa do Brasil. Sim, ganamos por penales, por penales. Exatamente. Que o Santos ganha nos pênaltis. Isso no dia 9 de março. Isso. Eles fazem um gol no primeiro tempo, o Santos empata com o Ricardo Goulart, se eu não me engano, e a gente ganha nos pênaltis. No dia 19 de março, 10 dias depois, o Santos está jogando contra o Água Santa, na Vila Belmiro, e é um jogo que o Santos precisa ganhar para não ser rebaixado. Você lembra dos bastidores desse jogo contra o Água Santa? O clima estava tenso, você conversou com o presidente, existia algum perigo do trabalho ser encerrado caso você perdesse aquele jogo? No, porque estábamos confiados y el equipo estaba bien, ya empezaba a haber una mejoría. Habíamos jugado allá con Fluminense, Piauí, después creo que Palmeiras, después Ferroviaria, y ahí ya sabíamos que ese partido lo íbamos a ganar. El partido empezó, creo que íbamos ganando 3-0, 2-0, después 2-1, después 3-1. El partido fue controlado, fue bien. Ahí no había temor de bajar, o sea, temor tenía la directiva a lo mejor de todas las cosas que había hecho mal antes, porque esa situación se produjo por antes, no por a nosotros. Sim, eu lembro bem dessa partida, e foi uma partida, para mim, como torcedor, foi muito tensa, porque assim, eu achava que o Santos era mais time do que o Água Santa, mas logo no começo do jogo o Água Santa faz um gol de escanteio, você lembra? Recuerdo que tienes razón, recuerdo eso. Sim. E como é que foi a sua reação a esse gol do Água Santa? No, bien, hicimos 3 goles después, el equipo tendría que haber ganado por más goles, el equipo estaba bien, ya estaba mejorando el equipo. Yo ese día no sentí presión. Perfeitamente. Qual a diferença do Santos, tendo treinado o Santos, qual a diferença do Santos para outros clubes que você treinou na carreira, como o Delfim, o Barcelona e agora o Universitário, em termos de estrutura, investimento financeiro, elenco? É muito diferente o futebol brasileiro de países como o Equador e o Peru? Es muy diferente, mucho más inversión. Santos estaba preocupado en pagar cuentas y no armar un team competitivo como los torcedores querían. Torcedores querían jugadores, querían mejor plantel y presidente no invertía plata en plantel, cosa que a mí me prometió y me dijo que iba a traer 4 jugadores que nunca trajo 4 jugadores de nivel, porque lo único yo veía de nivel, veía a Marco Leonardo de proyección, a Ángelo, pero no veía un plantel poderoso, un plantel para poder competir. Y se lo dije al presidente, cuando ya empezó Brasileirado, cuando ganamos el 7º partido local entre todas las competiciones seguido, antes de jugar con Ceará, le dije al presidente que este plantel iba a terminar entre 8º y 12º, entre 8 y 12. Y él quería que estemos entre los 6 primeros. Y yo le decía, con el plantel que tenemos vamos a terminar entre 8º y 12º. Yo me fui estando 9º. Vino después Lisca, vino después otro entrenador, terminó 13º el time.
esa sim, temporada, el 2022. O sea, todo fue más para atrás y venían partidos más fáciles, porque si yo terminaba la primera rueda del Brasileirado, eran partidos con los que estaban en zona baja. Botafogo que estaba en zona baja, Avaí que estaba en zona baja, equipos, times más fáciles o más accesibles de poder conseguir resultados. Yo le dije al presidente, vamos terminado entre octavo y décimo segundo. Si usted me trae 4 jugadores, nosotros podemos terminar sexto, quinto, porque no teníamos un team para competir por el campeonato. Y la gente de Santos es increíble. Santos es muy paladar fino, de equipos que jueguen bien, con muchas que han jugado, han visto todas figuras internacionales, Pelé, Neymar, y entonces la gente se queda con eso. Y nosotros teníamos un team normal, no podíamos. Y así todo competimos bastante bien. Yo creo que competimos bien. perfeito. Bom, depois que o Santos se livra do rebaixamento no Paulista contra o Água Santa, esse jogo foi no dia 19 de março, 19 do 3, e depois o Santos só jogaria no dia 6 de abril. Então o Santos teve aproximadamente 17 dias para que você Sí. pudesse trabalhar com treinos e para que a diretoria pudesse correr atrás de reforços. Chegaram alguns nomes, para eu citar alguns, William Maranhão, Angulo, Johan Julio, Rodrigo Fernandes, Maicon, zagueiro. Eu quero saber, foi você quem pediu algum desses nomes? E houve algum nome que você pediu, mas o Santos não trouxe? Eu lembro de ter lido que você tinha indicado o Byron Castilho, Emmanuel Martinez, Damian Dias, Pinhatares. Isso é verdade? No, alguno es verdad. Che. A ver, yo a Johan Julio sí me gustaba, pero era un jugador que el club podía traer por el presupuesto que tenía. Pero no era pedido por mí. Pedido por mí era Manuel Martínez, que está en Fortaleza en estos momentos, que está en Uhum. Fortaleza. Ese era el pedido. Byron Castillo, Fernando Sobral, Do Ceará. Marlon Freita. Esos son los jugadores que iban a traer. No iban a traer. Después se pudo conseguir ahí lo que pudo conseguir, pero no se invirtió como se tenía que invertir, como se dijo que se iba a invertir, como se dijo que se iba a invertir, porque el equipo necesitaba Juan. Me preguntaron a mí por Rodrigo Fernández y sí, di visto bueno porque no había más, no traía lo que teníamos que traer, igual que Marañao, igual que Angulo. Necesitamos jugadores top. Yo considero que hoy el Timi de esta Serie B 2024 que ascendió es mejor que el Timi 2022 que estaba en Serie A. Perfeito. Para falar um pouquinho sobre o trabalho que você implementou no Santos, Fabian, taticamente, como é que você gostava de jogar? E algo que eu via os torcedores criticando, e era até uma crítica minha enquanto torcedor, às Sí. vezes parecia que faltava um camisa 10, um armador, um central, um jogador central. O Ricardo Goulart era esse camisa 10, mas ele parecia jogar mais como um atacante, como um jogador de frente, do que como um armador. Eu tô errado? Por que ele jogava tão adiantado e não como um camisa 10 armando o jogo? Porque ya estaba en el final de su carrera. Fíjate que salió de Santos después de mí, fue a Fortaleza, casi no fue Bahia. a Fortaleza, a Bahía, casi no jugó y se retiró. Porque ya creo yo que su capacidad y todo lo gran jugador que es o que fue, ya no estaba. Entonces él ya no podía. Si yo hubiera tenido un número 10, casaca 10, jugaría un casaca 10. ¿Cuál otro había ahí que podía jugar de casaca 10? Estaba, que está ahora en Estados Unidos, Piraní. Él un poco, algo, pero muy poco. No había un casaca 10 donde vos puedas jugar con esa. Entonces uno se acomoda a los jugadores que tiene. Entonces teníamos que jugar con otro sistema porque no teníamos un casaca 10. Perfeito. E aí eu queria falar sobre um jogador em específico que, como você falou, quando você chegou ele não estava sendo utilizado, que é o Léo Batistão. O Léo Batistão chegou na segunda metade de 2021.
e ele não jogou bem, ele virou reserva. Quando você chegou, muito se falava, inclusive, que ele poderia ser negociado. Só que já contra a Ferroviária, ele faz um bom jogo, ele faz um gol, inclusive, ele empata o jogo, e a partir dali ele começa a ser titular. E, novamente, taticamente, você utiliza ele em funções diferentes, né? Porque às vezes você usava ele aberto pelo lado direito, às vezes você usava ele como atacante junto do Marcos Leonardo. Então eu queria saber o quanto você gostou do Léo Batistão, até pela versatilidade dele. Yo conocía a Leo Batistao de haberlo visto en España y sabía las características. En España él había jugado por afuera, con el Cholo Simeone, por afuera, y es un jugador, Sí. para mí, polifuncional, que puede jugar por afuera, atrás del Novi o doble Novi, por su característica. Leo, cuando nosotros llegamos, presidente quería sacarlo, quería negociarlo. Yo hablé con Leo, lo vi, le dije que él, si se ponía bien, iba a tener oportunidad. Se puso bien, empezó a ayudar, hizo 6, 7, 8 goles y se fue a Almería de España. O sea, Leo ayudó mucho, nosotros ayudamos a Leo, creo, y él creo que también empezó a jugar bien, la gente empezó a quererlo, porque hizo muchos goles importantes. Perfeitamente. Sobre o Campeonato Brasileiro, que enquanto você disputou, quando você foi demitido do Santos, o time ele era 19º, eu não lembro exatamente. Tava 10 pontos atrás do Palmeiras. Décimo no. Era 10º ou 9º. Quando eu saí de Santos, noveno. Isso. Ele tava 10 pontos atrás do Palmeiras, que era o líder. E eu lembro que em alguns jogos daquele campeonato, o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem e pelo VAR, para citar alguns jogos, tá? O primeiro jogo daquele Campeonato Brasileiro foi Santos e Fluminense, e o Santos, na minha opinião, jogou muito mal aquele jogo, mas no final do jogo tem um pênalti muito claro no ângulo, assim, absurdo, um pênalti absurdo, era o último lance do jogo e não dão aquele pênalti, seriam 3 pontos pro Santos. Exatamente. Santos e Inter na Vila Belmiro anulam um gol do Bauerman absurdo, um gol legal, na minha opinião. Legal. Santos e Ceará, como você falou, anulam um gol do Batistão, que eu também achei um absurdo. Santos e São Paulo, que é um jogo que a gente perde. Segundo gol. Teve o lance, penal. O lance do lateral e teve um pênalti que não deram. Exatamente. Então o Santos foi muito prejudicado e, inclusive, com os pontos que o Santos perdeu pela arbitragem, pelo VAR, o Santos seria um dos 3 primeiros, ou até o líder do campeonato. O quanto você acha que esses pontos te prejudicaram? Influyeron muchísimo, porque fueron 4 partidos que por lo general hubieran sido mucho más puntos. Nosotros cuando salimos, como tú dices, a 10 puntos de Palmeiras, en 9ª posición, éramos la segunda defensa menos vencida. Si hubieran dado los 2 puntos con Fluminense, 2 puntos más con Inter, 2 puntos más con Ceará, son 6. Y con Sao Paulo 1 punto más, 7 puntos. No íbamos a estar primero, pero íbamos a estar entre los 4 primeros. Entre los 4 primeros, sí. Perfeito. Um jogo que marcou muito a sua passagem, Fábio, foi pela Copa do Brasil e foi um jogo contra o Corinthians, né? O Corinthians é um rival histórico do Santos. Eu sou de uma geração, eu sou nascido em 1988 e o título que tirou o Santos da fila de títulos foi o título de 2002, de títulos relevantes a nível nacional, e foi um campeonato brasileiro que a gente ganhou em cima do Corinthians. Então o Corinthians é um rival assim que a gente pode estar mal, se a gente ganhar do Corinthians tudo melhora. Do mesmo jeito que se a situação tá boa e a gente perde pro Corinthians, isso pode gerar uma crise. E o seu time, ele perde, o Santos comandado por você perdeu pro Corinthians por 4-0, eu achei até estranha a maneira como o Santos jogou aquele jogo, e eu tenho muitas dúvidas que eu gostaria que você esclarecesse. O que aconteceu nesse jogo? E no final desse jogo, você dá uma coletiva, e eu achei que você foi muito bem na coletiva, porque você cobrou o grupo. Você falou que os jogadores não jogaram bem, e tem muito torcedor que acha que ali
você perdeu o elenco, que alguns jogadores do elenco talvez tenham ficado chateados com a cobrança que você fez na coletiva. Isso aconteceu? Então, em primeiro lugar, o que aconteceu no jogo? Por que o Santos perdeu de 4-0? E a coletiva prejudicou o seu relacionamento com o elenco de alguma forma? Ese juego fue el peor juego de nuestro pasaje por Santos. De 30 juegos, ese fue el peor. Faltaron algunos titulares. El plantel ya venía decayendo porque jugábamos cada 3 días y no estábamos para competir porque otros equipos tenían los jugadores del mismo nivel, nosotros no. Y ese juego, si tú ves la planilla, jugaron varios jugadores que no venían jugando y jugamos muy mal y desganado, y es un clásico y un partido que no se puede dar esa imagen como dimos. A los 3 días, volvimos a jugar contra Corinthians por el Brasileirado y empatamos 0-0. Y en el último minuto erramos un gol de Marco Leonardo. Último minuto, erramos un gol de Marco Leonardo. Yo no creo que se haya ido el grupo. Lo que yo creo que el presidente pagaba a algunos jugadores sí, a otros no. A algunos le pagaba el salario más imagen y a otros solo el salario. Los premios igual, algunos pagaban y otros no. Hubo muchos problemas de esas cosas que no las podemos manejar, porque si en tu empresa tenés 5 personas y a 2 le pagas y a 3 no, o a 3 le pagas y a 1 le pagas menos, y eso no es bueno para el grupo, no es bueno para estar fuerte, para estar unido. Perfeitamente. Tá, então, eu até peço desculpa por insistir, mas o seu relacionamento com o elenco durante a sua passagem teve algum problema, não? No, ningún problema. Cuando yo salgo de Santos, Goulart declara que yo le falté respeto. Sim, Yo sim. nunca falté respeto porque yo lo entrené como siempre, lo apoyé, lo puse, fue suplente, fue titular, cuando yo creía que necesitaba. Pero yo nunca, faltar el respeto es no entrenarlo, no hablarle, no fue así. Nosotros llegamos a Santos y él era el mejor. Cuando empezaron a mejorar los demás jugadores, lo pasaron. Y él ya le costaba por su pierna. Gran jugador, gran persona, pero yo sentí que él me responsabiliza a mí de algo que le pasó a él, que era que ya su cuerpo ya no le daba para poder desenvolverse. Él era casaca 10 y ya no era casaca 10 dentro del campo. Pero siempre con respeto, porque fue un grandísimo jugador, ¿no? Respeto siempre. Perfeitamente. O Goulart, ele é um personagem protagonista, entre aspas, da sua última partida pelo Santos. A sua última partida é contra o Deportivo Táchira, o jogo de eliminação pela Sul-Americana. Eu também acho que um resultado que não poderia ter acontecido, na minha opinião. O Santos tinha que passar do Táchira. O Santos se classifica como primeiro na Sul-Americana. Naquele grupo só se classificava um time. No ano seguinte, inclusive, o Santos ele não passa, se classificavam 2 e o Santos não passa. Mas, enfim, você se classifica como primeiro na Sul-Americana, só que cai para o Deportivo Táchira em um jogo muito ruim do Santos, que a gente empata com o Táchira e perde nos pênaltis. E uma imagem que marca muito o torcedor, e isso eu posso falar porque eu já conversei com muitos torcedores, eu mesmo, enquanto torcedor, fiquei muito marcado por isso, você colocando o Ricardo Goulart no final do jogo, e ele vai bater o primeiro pênalti, e erra o pênalti. Como é que foi para você essa partida? E a partir dali, como é que foi a sua demissão? Você chegou a falar com o presidente depois do jogo? Ele comunicou que você seria despedido? Gostaria que você contasse esse bastidor. Bueno, para que vos entiendas cómo pensaba la directoría. Cuando fuimos a jugar con Táchira allá, nosotros ganamos fase de grupo de Sudamericana, primero. Ahora clasifican 2. En esa época era un solo pasaba de fase de grupo. Santos gana fase de grupo. Y nosotros ganamos fase de grupo. Toca Táchira. Vamos a Táchira, fuimos con todo equipo suplente, solo 1 o 2 titulares. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú recuerdas eso? Fuimos con el team alterno porque el presidente y directoría querían todas las armas para Brasileirado.
empatamos 1-1 en Passe do Táchira. Sanches, certo? Fuimos con equipos suplentes. Sim, ¿Cómo? sim. Eu lembro que é o Sanches que dá o passe do Vamos gol con de equipos empate, eu não lembro suplentes. quem fez. Foi o Juan? Creo que el gol no fue Ruan o Angulo, uno de esos hizo el gol. Perfeito. Hizo San José lo hizo el gol en contra. Mala suerte, un cabezazo. Pero fuimos con equipo suplente, porque había que dejar jugadores para enfrentar el Brasileirado, que jugábamos con Flamengo, con Palmeiras, no recuerdo, creo que Flamengo. Entonces, Flamengo. entre medio había partidos muy importantes, muy difíciles Brasileirado. Presidente, no importaba Sudamericana, quería que estuviéramos fuertes en el Brasileirado. Vamos con el equipo suplente, con 1 o 2 titulares, empatamos, regresamos, jugamos por torneo, viene el partido que tú hablas. El partido que tú hablas, arranca el partido, nosotros dominándolo, hacemos un gol en contra que hace Rodrigo Fernández, hace un gol en contra sin querer, ¿tú te recuerdas? Al final del Lembro. primer tiempo. Y roja, tarjeta roja. Ahí nos quedamos con 1 menos. El segundo tiempo, con un jugador menos, fuimos, empatamos, pegamos tiro en el palo, el arquero fue figura y vamos a los penales. ¿Por qué poner a Goulart a patear penales? Porque técnicamente Goulart era de los mejores. Y el día anterior practicamos penales y lamentablemente él fue y erró. ¿Cómo se hace la Perfeitamente. dimisión? ¿Cómo se hace la dimisión? Al otro día, presidente me llama al club, oficina, voy, entrenábamos por la tarde, y me dice, ahora se tiene que ir. Yo le dije, bueno, pero dialoguemos, lleguemos a un arreglo. No, no, te tiene que ir por esto, lo otro, nada. Nada, y hicieron todo mal, porque yo no quería llegar a un conflicto legal con ellos. Si ellos hubieran estado con la apertura de ponernos de acuerdo, nos hubiéramos puesto de acuerdo. Bueno, está bien, le digo, tiene que hablar con mi agente. Hable con mi agente, le dije yo. Me fui y a los 2 minutos el club ya había anunciado mi salida, sin haber llegado a un arreglo conmigo. Yo no quería conflicto, yo quería ponerme de acuerdo. Decir, bueno, le pago hasta el mes que viene y muchas gracias. O sea, hablar. Perfeitamente. Agora, para falar sobre algumas questões específicas, já que a gente falou sobre o brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, eu quero saber como é que foi a sua relação com o Andrés Rueda, no período que você ficou no Santos, com que frequência vocês conversavam, ele te dava respaldo para você trabalhar no Santos? Ele garantia que você ficaria no clube? Ou ele falava que se você fosse eliminado de alguma competição, você poderia ser demitido? Como é que era a sua relação com ele? Cuando ganamos el 7º juego de local, que creo que fue contra Unión La Calera por Sudamericana, el 7º juego en la Vila Belmiro, ese Sim, día yo, al otro día fui a la oficina yo y le dije, presidente, si usted no trae 4 jugadores, nos vamos a ir, lo vamos a ir para abajo. Porque yo ya veía que el equipo no podía sostener todas las competiciones. Y el presidente ahí me dijo, no, tú te quedas conmigo. Él siempre daba garantía, pero por atrás, porque hablaba cosas con gente que no tenía que hablar. O sea, yo estoy acostumbrado que las cosas se hablan de frente, con directoría. La verdad, siento que él sabe muy bien ser administrativo, sabe muy bien manejar esas cosas, pero no sabe de fútbol, no entiende sim. fútbol, no entiende. Perfeito. Fabian, você trabalhou com o Marcelo Sí. Fernandes aqui no Santos. Como é que foi a sua relação com ele? Como é que foi trabalhar com o Marcelo? Excelente, excelente. Marcelo Fernández ama Santos, se desvive para que todo esté lo mejor posible. Es una persona muy positiva para el entorno, para el grupo. Siempre está mirando cosas para bien. Mi relación con él
Excelente relación con Marcelo. Me llevé muy bien, un tipo positivo, trabajador. Bom, você falava do seu relacionamento com o Marcelo Fernandes. Es muy, muy buena relación, muy positivo. Una persona que ama a Santo, que siempre quería que le vaya bien a la gente que llega a Santo, porque él es Santo, es una persona muy positiva. Yo tengo muy buena relación con él. eh, una persona que considero que suma, que siempre suma. Perfeito. Dois jogadores que trabalharam com você quando você treinou o Santos foram o Rodrigo Fernandes e o Vinícius Anocelo, Sí, e eles tiveram suas melhores fases com você como treinador. Depois que você saiu do time, o rendimento deles caiu muito. sí. Por que você acha que eles deram tão certo com você? Porque a Vinicius Sanocelo, porque el gusto de la forma de jugar de él, tenía el biotipo para jugar el fútbol moderno. Hoy está en Europa, está en Portugal, creo, jugando, Estoril. o estuvo y ahora no sé dónde está, Tá no pero Estoril de Portugal. ya. Y Rodrigo, como nosotros no teníamos casaca 10, jugábamos con más jugadores de intensidad y dinámica, él se acomodó mucho al sistema táctico. Nosotros éramos un equipo difícil de superar. Santos no era un equipo que lucía, no era un equipo que enamoraba a la gente jugando bien, pero era un equipo duro, un equipo que era la segunda defensa menos vencida y él en esa zona, él era mucho, recuperaba mucha pelota. Um outro jogador com o qual você trabalhou e que a torcida pedia muito era o Bruninho. Por que o Bruninho não era utilizado? Sempre que ele entrava, ele conseguia criar alguma jogada, ele conseguia dar um passe, ou conseguia criar uma chance de gol, mas ele nunca se firmou como titular. Por quê? Porque era, su nivel era inferior al de los otros chicos. Un chico muy bueno, muy positivo, técnicamente muy bueno, pero que no terminaba de explotar, no terminaba de mostrar su capacidad. No tenía tanta constancia, era como con más lagunas. ¿Dónde está él ahora? Hoje o Bruninho tá jogando no futebol coreano, Ah, muy bien, muy bien, na Coreia. muy bien. Quando você ganha da La Calera, na Vila Belmiro, Sí, inclusive foi com gol no final do jogo do Lucas sí, Barbosa, sí. naquele momento a sua campanha era de 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E você tinha um recorde de vitórias na Vila Belmiro, que eram 7 vitórias seguidas. Exacto. Nos 12 jogos seguintes, você só ganha um jogo, empata 7 jogos e perde 4. Aqui você atribui uma queda de rendimento tão. Você esperava que fosse cair tanto de rendimento? Yo le dije al presidente que iba a caer el rendimiento, porque no teníamos jugadores y lo sosteníamos. Después de ese juego de la Calera, yo renuncié. Le dije al presidente que me iba, que le dije me voy. Y me dice, no, yo le prometo que le voy a traer los jugadores, le prometo que voy a traer los jugadores, le prometo. Promesa, promesa que nunca cumplió. Y el equipo se fue debilitando. Luego se fue debilitando porque también en el Brasileirao tocaron partidos muy complicados, Flamengo, Palmeira, que los partidos accesibles eran los últimos que quedaban. Yo me fui en la fecha 15 del Brasileirao, la fecha 16, 17, 18, 19, eran accesibles para que Santos sumara 8, 9 puntos o 10 puntos. Yo le había marcado al presidente lo que éramos y bueno, yo creo que el rendimiento fue un poco por eso. Perdimos la localía porque, como tú dices, ese partido con Unión La Calera, el próximo partido jugamos de local con Ceará y nos llevó a jugar a Baurerí y perdimos la localía de la Vila Belmiro. Llevamos 7 jogos invicto en la Vila Belmiro. ¿Por qué no jugamos en la Vila Belmiro? La torcida de Santos en la Vila Belmiro es distinta, ¿o no? Sim, sim. O Santos só perde a invencibilidade na Vila Belmiro com você pro Palmeiras. Sí, Foi no jogo. Con Palmera, con el mejor Palmera de la historia, porque sigue siendo el Palmera que ha ganado Sim. Libertadores, Brasileirão. O sea, E o Santos jogou bem aquele jogo.
Claro, no O merecimos Santos perder faz el um gol, juego. inclusive. No merecimos perder el juego. No merecimos. Y lo perdemos por un gol en contra. ¿Tú te acuerdas un gol en contra en Foi um un gol, não, acho que foi córner? do Gustavo Gomes. Gustavo Gómez, pero el que está marcando Gustavo Gómez es que el que la termina metiendo y le Ah, saca sim. la. Joao Pablo se tira y la pelota le hace se le pasa por arriba porque le pega a un jugador nuestro sin querer, ¿no? E é um grande jogo, porque o Santos começa marcando no campo do Palmeiras, roubando a bola. O Apreciando, Marcos Leonardo faz um presionando. gol que é anulado por causa de uma falta do Batistão. Tem um Exacto. pênalti que o Rafael Veiga perde. Inclusive, Sí, foi o primeiro sí. pênalti que ele perdeu pelo Palmeiras, porque ele não perdia nenhum. eh. E, enfim, infelizmente a gente toma um gol de bola aérea, mas foi um Pero jogo si tú muito ves, bom. muy buen juego, pero si vos ves el plantel de Palmeiras de ese día, que siguen siendo muchos que están jugando, algunos, Rafael Veiga acaba de hacer un gol ahora, eh, Sim. nosotros, fíjate los jugador por jugador, te vas a dar cuenta que no podés competir, y competimos, y fue bueno, fue el primer juego que perdimos en casa. Acho que o Santos só perdeu 2 jogos na Vila com você, né? Pro Palmeiras e pro Flamengo. Con Flamengo, exactamente, exactamente. Flamengo, que cuando íbamos, también estábamos haciendo un buen juego parejo, y en un momento Dorival, creo que técnico, Dorival cambio, puso a Luis Enrique, a Gabigol, a Everton Ribeiro y a Rascaeta, o algo así. O sea, los 4 cambios que él puso lo hicieron ganar el partido, porque el segundo gol lo hace Gabigol, creo. Isso, isso. Verdade. Bom, Nosotros depois, teníamos a otros jugadores, no teníamos esos cambios. ¿Tú entiendes? perfeitamente. Depois de sair do Santos, você assume um outro time brasileiro em 2023, o América. E o América ele acaba sendo rebaixado. Ya estaba Você, demasiado. Ya sim, estaba demasiado cuando fuimos nosotros, ya estaba demasiado. mas Fuimos por un essa pergunta, proyecto. essa pergunta que eu tenho para você. Eu achei estranho quando você assumiu o América, porque era um time que já não tinha chance de se livrar do rebaixamento. Você, inclusive, ganha do Santos, de 2-0 um jogo. Sí, Acho que era o Diego Aguirre, o nosso treinador. sí, Diego Aguirre. O que aconteceu no América? E por que você tinha um projeto de longo prazo para disputar a segunda divisão? O que aconteceu? Ellos, América me llama, yo había salido recién de Barcelona, y la verdad que me llama América y el presidente Salum de la SAFE, que querían que vaya. Yo le dije, yo no voy a ir por 6 meses porque el equipo ya está en baja. No, no, ellos querían que yo vaya, que haga todo el scout, el trabajo, de ver todos los jugadores y esta temporada dirigirla y ascender al equipo y llegar a la Serie A. Entonces yo fui por ese proyecto. Después, al final, antes de terminar el año, hubo hay una inversionista, o no sé si la SAFE mudó o trocó o qué, o si cambiaron cabeza, que Salún sigue estando, pero decidieron cortar con el, con el proyecto que teníamos. Es más, yo pensé que habían traído gente como que iban a ascender y ahora lo vemos, está octavo, noveno en el torneo y ya no tiene chance de ascender. Verdade. Pero la verdad, hay Fred, director deportivo, muy bien, la gente muy bien con la que se trabajó. A mí me molestó, si vamos por un proyecto no hay que cortarlo antes. Si no, no me lleves. Es más, ellos insistieron para que yo vaya. Fabiano, na sua passagem aqui pelo futebol brasileiro, o que você achou do nível técnico dos jogadores e dos treinadores brasileiros? Yo hallo que el fútbol brasileño tiene los mejores jugadores del continente. Porque es la liga más fuerte que hay. Hay brasileros de muy buen nivel, uruguayo, ecuatoriano, peruano, no sé, de Colombia, buenos jugadores, entrenadores ahora brasileros muy buenos, obviamente los mejores, Dorival, Felipao, Dini, seguro me olvido de algunos, pero Renato Gaúcho, Renato Tite. Gaúcho, Chiche, Tite, no, un montón.
Sí, me enfrenté con muchos, la verdad muy agradecido por cómo me han saludado y cómo hemos hablado. Ahora, yo hallo que fue brasilero, no le gusta el trabajo táctico. El mejor entrenador para mí es Abel Ferreira, porque logra jugar de distinta manera con el mismo team o cambiando piezas. Y entonces, hoy, ¿cuánto hace que el fútbol brasilero no gana un campeonato del mundo? Más de 20 años. No, 2002. o sea, ¿por qué ganan los equipos brasileños la Libertadores? Porque tienen los mejores jugadores, porque está Lucas Moura, porque está, bueno, cada equipo tiene tres o cuatro jugadores de un nivel alto, ¿cierto? Por ejemplo, Fluminense tenía a Ganso, tenía a Cano, bueno, un montón, Marcelo. a Marcelo, Flamengo un montón, Sao Paulo tres o cuatro, y todos así. Santos no tenía así cuando estábamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa en el fútbol brasilero? Se juega mucho, se juega bien, se intenta jugar, que es lo que le gusta a los torcedores, pero tácticamente, cuando llega un momento de selección o eso, es más difícil, más complicado, porque no hace, con todos los jugadores brasileños que hay por el mundo, y Brasil no puede salir campeón del mundo en selección. No sé si me entiende. Y por ejemplo, Claro. ahora la Sudamericana, la Copa Sudamericana, que son los brasileros de segundo nivel, vendríamos a decir, porque están los seis primeros que están en la Libertadores y después los otros, ya ahí sí le cuesta más, ya con algún argentino, con algún ecuatoriano, con los últimos tres campeonatos de Sudamericana lo ganó dos clubes ecuatorianos y un club argentino. Y la Libertadores es netamente de los brasileros. Pero, por ejemplo, de los últimos 10 años, tres técnicos brasileños han sido campeón de la Libertadores: Dorival, Renato y Fernando Diniz. Y los otros han sido entrenadores argentinos, no sé si Português. portugués, Jorge Jesús. Hoy la final de la Libertadores hay un portugués y un argentino. O sea, esto es mi apreciación, Claro. tenemos mucha materia prima, es impresionante lo técnicamente, lo bueno que son los brasileros, y creería que hay que trabajar más en cosas tácticas, creo, con todo respeto, ¿no? Eu concordo com você. Eu acho que os treinadores brasileiros, eles formam os melhores jogadores. O futebol brasileiro forma os melhores jogadores, mas eu acho que até por isso, até pelo fato do Brasil sempre ter formado muitos grandes jogadores, é, os nossos treinadores sempre optaram por um futebol mais baseado na individualidade dos seus bons jogadores do que no coletivo. E os treinadores da América do Sul e da Europa sempre prezaram mais por um jogo mais coletivo, mais baseado no coletivo. Então, quando se tem os melhores jogadores, os times brasileiros, de fato, eles se destacam porque, modéstia à parte, o Brasil tem os melhores jogadores Sí. do mundo. Mas quando o nível ele vai se nivelando, né, jogadores de nível parecido, a diferença tática ela fica bastante evidente. Eu concordo com isso. Exacto. Por ejemplo, Abel Ferreira, dos veces campeón de la Libertadores, de Brasileirado, Copa do Brasil, Jorge Jesús, eh, bueno, son entrenadores portugueses, ¿no? Exatamente. O outro treinador bom que eu esqueci de falar é o Cuca, brasileiro. Cuca, brasilero muy bueno, sí. No, Brasil tiene muy buenos entrenadores. Felipao es un gran entrenador, una carrera enorme. Dorival hoy en la actualidad, a mí me encanta mucho la forma de los equipos de Dorival. Eh, Fernando Dini, Tite, no, la verdad que es mucho. Después está Roger, hay de otro. ¿Quién dirige? Roger dirige Roger Machado, no Inter. Roger Machado Inter, lo he enfrentado en Libertadores. O sea, hay muy buenos entrenadores. La materia prima es la mejor. En cantidad es la mejor. Y después en calidad también son de los mejores del mundo. Que vemos, me tocó este año enfrentar a Botafogo en Copa Libertadores, y justo Botafogo viene de fase de grupo, era el número 4 de la fase de grupo este año. Y yo le decía que el Botafogo iba a ser,
que el mismo Botafogo el año pasado, que hasta la fecha 32, 33, estaba peleando el torneo y después se quedó, con unos refuerzos, le recuperó a Luis Enrique, que yo lo había enfrentado cuando estaba en Fluminense, con Barcelona, vino del Betis. Era impresionante la cantidad de buenos jugadores que tiene Brasil, impressionante. Incrível. Fabian, para finalizar a entrevista, claro que você hoje treina o Universitário, mas você voltaria a treinar um time brasileiro um dia? Você tem planos para voltar ao Brasil um dia? Porque é o país que tem o melhor nível de investimento, o melhor nível econômico, a melhor matéria-prima. Então, se tem um lugar onde você tem mais chances de conquistar grandes títulos, como a Libertadores, a Sul-Americana, provavelmente é em times brasileiros. Você tem esse plano na sua carreira ainda? En mi carrera yo aspiraba a eso. Cuando yo salgo de Barcelona, 2 años seguidos en Barcelona, estaba en el tercer año, íbamos primero en la tabla, habíamos pasado 2 fases de Libertadores para llegar a fase grupo. Sale Santos y yo vine a Santos pensando que iba a haber esa realidad que tú me marcas. O sea, hoy yo veo que no hay, que Santos, ese Santos no estaba para competir por clasificación a Libertadores, no por campeonato, sino ni siquiera iba a estar para clasificar a Libertadores. Yo veo ahora a Sao Paulo, Fluminense, Botafogo, Flamengo, un montón de times que estaban preparados para Libertadores, para pelear. Santos no. Entonces, si me llega a tocar alguna vez, quiero ir a un lugar donde tenga las chances de pelear. Porque si con Barcelona, con mucho menos presupuesto, con mucho menos jugadores de jerarquía, llegué a una semifinal. Con un equipo mejor, como creería que tendría que estar peleando, me gustaría, pero no es, hoy por hoy, Manuel, no es algo que me quite el sueño. Sí sé que si yo estoy en un club peruano, me va a costar mucho llegar a cuarto de final. A lo mejor con un brasilero yo puedo llegar más fácil a un cuarto de final. O con un equipo argentino puedo ser. Hoy he recibido 3 ofertas de Argentina, 2 ofertas de otros países de acá, de equipos grandes del continente, no de Brasil. Y ahora todavía estoy con contrato acá, estoy viendo, pero hoy yo sé que en este fútbol no voy a poder pelear para llegar a una semifinal de Libertadores, un cuarto de final de Libertadores. Con un equipo brasileño estoy seguro que sí, se puede. Perfeitamente. E para mais uma pergunta, o Santos agora ele voltou para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quero saber o que você achou do acesso do Santos e o que você acha que o Santos tem de fazer para voltar a ser um time competitivo e voltar a vencer títulos. Acompañé, vi muchos jogos de Santos, vi mucho fútbol siempre de Brasil, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Argentina. Y vi muchos jogos. Desde el momento que vi el armado del plantel, yo sabía que Santos iba a ascender. No sabía que iba a ser primero o segundo, pero sabía que iba a ascender porque estaba Guillermo, que vino de Fortaleza, estaba Gil en la defensa. Uno se va dando cuenta, exacto, uno se va dando cuenta el plantel, que Juliano, uno se va dando cuenta el plantel, Otero, yo ya lo había enfrentado en final en Ecuador y Pituca, uno se da cuenta. ¿Ah? Claro, hay, ¿cómo se llama? El capitán Allison, el otro Pituca, o sea, jugadores que llegaron a final de Libertadores cuando estaba Cuca de técnico contra Palmeiras. Entonces, hoy ese equipo, obviamente, es mejor que el equipo que teníamos nosotros en el 2022. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer? Hacer las cosas medianamente bien. Yo siento, no conozco presidente, no lo conozco, pero siento que tienen un presidente, por lo que he leído, que por lo menos sabe de fútbol, o se rodea de gente de fútbol. Lo que tienen que hacer, aprender de los errores que tuvimos antes. No traer jugadores por traer, buscar hacer buenos scouts. Bueno, creo que sacaron a Carille, ¿no? Y ya contrataron a un entrenador, ¿no? Me parece que sí. Sim, o Carille saiu, mas ainda não foi anunciado um novo treinador. Ah, tá bom. Se fala muito no Cuca, se fala muito no Renato Gaúcho, no Pedro bueno. Caixinha.
Y eso tiene que traer un entrenador brasilero que conozca bien a todo, que organice el club, o que el club está muy lindo, el club tiene todas las instalaciones, son muy buenas, están todos los detalles, pero hay que tener un orden. Y en la época de Rueda no había un orden, no había un orden, no había un orden. Hablaba el médico, decía esto, sacaba, había muchas cosas y no había una organización. Yo en la U estoy en un equipo donde está organizado. El club está muy bien la parte administrativa, muy bien la logística, muy bien los lugares de entrenamiento, muy bien los materiales de trabajo, muy bien la alimentación, muy bien los lugares de entrenamiento, el trabajo de los jugadores. Entonces te acerca al campeonato, te acerca al objetivo. Si vos llamas, somos dirigentes y vos llamas a un jugador y otro dirigente llama a otro jugador y otro dirigente llama a otro jugador, empieza a haber un teléfono descompuesto y una desorganización que no hay un rumbo. Cada uno busca su beneficio. Eso es lo que le pasó, creo yo, a Santos en los últimos años. Y yo no descendí a Santos porque todo el mundo piensa que yo tuve en el año que descendió. Santos descendió de Ballón en el 23. Tres, cuatro entrenadores tuvieron. Yo estuve en el 22, totalmente distinto. Y lo dejé entre los 10 primeros, no entre los Sim. 10 últimos. No entre los 10 últimos, entre los 10 primeros. Creo que hicimos el 44% de los puntos, algo así. Depois de você passaram o Lisca, Lisca, Orlando Octavio, Ribeiro, Orlando Rivero, Odair Hellman, Germán, Paulo Turra, Turra, Diego eh, Aguirre e Marcelo Diego Fernandes. Aguirre. O sea, eso no es sano para el club. No es sano. Ahora tienen que elegir a Cuca, que es un gran entrenador. Cuca, 2 años con Cuca, hacer las cosas bien, empezar a acomodar las Essa, cosas. essa é uma boa questão. Me desculpa te interromper, Fabiano. Este ano, no ano de 2024, foi um ano que muita gente, muitos torcedores, pediram a demissão do Fábio Carille durante a temporada. Eu fui contra. Eu sempre defendi que o Fábio Carille fosse mantido para que ele pudesse fazer um trabalho de longo prazo, para que ele cumprisse a temporada. Você não acha que isso é danoso para os clubes brasileiros e que é uma falha que os clubes brasileiros têm? Porque se Eu, demite um treinador a cada 3, 4 meses. Você ficou 4 meses no Santos? Pouco sí. tempo. Yo tuve un poquito más, creo, o 4 meses. Pero yo falo que eso es algo que tiene que cambiar. Eso no le hace bien. ¿Y por qué se cambia tanto entrenadores? Porque torcedores tienen poca paciencia. O sea, Santos ya pasó su peor momento, ¿cierto? Ya pasó algo que no tendría que haber pasado nunca en la vida de Santos, por lo que significa Santos mundialmente hablando. Es un club que siempre tiene que estar en la élite del fútbol brasilero. Ya se devació, bueno, ya pasó eso. Pero un poco pasó eso por todas las irregularidades. Si está Carili 3 meses, si está Busto 3 meses, si está... No sirve, no le sirve al club. Entonces empieza a haber Para mí me parece muy bien que haya terminado Fabio, que haya empezado y haya terminado el año. Consiguió el objetivo. Ahora se hacen análisis, no gustó por la forma, porque perdió este partido, por esto. Está bien, terminó el contrato, ahí se trae un nuevo entrenador y se hace. Pero no a mitad de camino, no. Abel Ferreira siempre dice eso. Mucha gente no lo quiere, Abel Ferreira, en Brasil, porque él dice muchas verdades. Él dice que no puede ser que la media en Brasil son 3 meses y 15 días para un entrenador. Eso no puede ser. No se puede hacer ningún trabajo con esa media. Solo me quedé con una cosita de antes, de que después que terminó el Paulistao y antes que empezáramos el Brasileirado, esos 15 días que tuvimos fue cuando pudimos realmente entrenar bien, porque fue brasilero por todas las fechas, hay pocas semanas de entrenamiento. Hicimos 2 semanas de buen entrenamiento y arrancamos el Brasileirado, en las primeras 4 fechas íbamos primero. ¿Te acuerdas? Creo que Sim, la sim. última vez que Santos estuvo primero en Serie A fue el año 22. Exatamente. Pero bueno, todo el mundo me critica y habla mal y está bien. Yo no es que quiero cambiar la mentalidad o la opinión de todos, pero sí mi verdad y decirle todas las cosas que vivimos ahí. No falé antes porque no correspondía, pero no estaban las cosas mínimamente como tienen que ser. Vos me preguntaste que estuve en varios clubes grandes.
Santo es enorme, 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 pero en ese momento no era Santo, parecía un equipo de serie B, serie C, de cómo estaban las discrepancias de las cabezas que decidían, dirigencias que se iban, dirigencias que venían, cosas que no estuvieron bien, conversaciones que no se tuvieron que haber tenido, análisis equivocado, refuerzos que trajeron que no estaban a la altura y que no iban a colaborar. Perfeitamente. Y si querés agregarle, hasta entrenadores que a lo mejor no merecíamos estar ahí, porque no es que yo digo que yo soy el bueno, pero yo lo único que te puedo asegurar, que he dirigido las últimas 7 Libertadores, voy a dirigir la próxima, si Dios quiere, ahora fase de grupo con Universitario, he ganado 5 o 6 campeonatos, sí, fui a Santo, me creía que iba a encontrarme con otra cosa, no me encontré con lo que yo creía que me iba a encontrar. También tuve errores, ¿no? Obviamente tenemos autocrítica e hay cosas que não hicimos bien nosotros. Claro, claro. Eu também acho que a sua passagem teve os seus erros, teve alguns jogos ruins, mas para mim o grande culpado de tudo que aconteceu no Santos nos últimos 3 anos foi foi o André Rueda. No É, tengo duda. No tengo duda que yo siento, a mí me mintió en la cara, me cambió cosas de que habíamos falado y después me terminó, en definitiva me falló un montón de cosas. perfeitamente. Fabian, bom, o que importa é que é, o que passou, passou e agora você é campeão aí no Universitário. E o Santos, felizmente, o Andrés Rueda não é mais presidente do Santos e o Santos voltou para a primeira divisão. Quero desejar muito boa sorte aí no seu futuro. Espero que você faça grandes trabalhos na América do Sul. Se voltar para o Brasil, que tenha bastante sucesso. Quem sabe se um dia voltar para o Santos, quem sabe. Desejo para você uma grande carreira e quero agradecer você pela entrevista. O tempo e espaço é seu aí, para você deixar um recado para o torcedor do Santos que estiver assistindo. No, primero, Manuel, yo sé que seguramente has opinado algunas cosas distintas y eso es normal y está bien y yo eso no tengo nada que reprocharle a nadie, ningún periodista, ningún torcedor. Uno intenté hacerlo mejor, las condiciones no, fue muy difícil estar ahí, las condiciones no estaban como se lo merece el club, no como me lo merezco yo, sino como merece Santos y que le deseo lo mejor y le deseo que las cosas se hagan bien, porque si las cosas se hagan bien, van a estar más cerca del objetivo y la gente va a estar más contento. Vivir ahí fue hermoso, dirigir en la Villa Belmiro fue hermoso, lo que sentí cuando ganamos Copa do Brasil, cuando pasamos a Curitiba, creo que jugamos 3-0. partidazo, sí, 3-0, y varios jogos donde realmente el equipo fluía y jugó bien. Cuiabá. Sí. Así que nada, yo agradecido al torcedor, seguramente poquitos me quieren y muchos no, pero yo soy agradecido. Perfeitamente. Eu te agradeço também e desejo sucesso. Fábio, essa foi a nossa entrevista com o treinador Fabian Bustos. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deem um like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais e aguardem as nossas próximas entrevistas, próximos vídeos, próximas lives. Até a próxima e tchau.